juicio al momento de discernir y resolver casos como los que sean materia de los temas a abordar el día de hoy. Entonces, bajo estas premisas, me permito disgregar los dos temas, ¿no? Por un lado, de acuerdo a lo que se había conversado al momento de sugerir los temas, yo he preparado un par de posiciones, pero puntualmente sobre estos temas, ¿no? El primero, en la prescripción, el procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio en sede notarial, con propósito de la ley de regularización de edificaciones, porque como bien sabemos hay un procedimiento de usucapión que termina en inscripción y es extrajudicial. Y un segundo tema, cuál es el de la prescripción adquisitiva de predios rurales, ¿no? Que como sabemos antes estaba regulada por el decreto legislativo 667 y hoy día tiene nueva normativa, ¿no? Entonces, esos son los dos temas que voy a abordar. Entonces, obviamente estos procedimientos son luengos, tienen varias aristas, no vamos a abordar todas ellas porque además el tiempo no nos alcanzaría. Lo que sí vamos a tratar es de hacer énfasis en algunos aspectos que nos parecen meridianamente importantes, porque de los mismos pueden surgir algunas controversias, especialmente en lo atinente a cómo se puede garantizar el derecho de contradicción del propietario que se vea afectado con estas usucapión, ¿no? Si está debidamente notificado, no lo está, qué posibilidades tiene de que pueda hacer valer oportunamente su derecho. Me parece que por ahí hay un buen material para trabajar y para discutir, ¿no? Y eventualmente cómo nosotros podríamos analizar esas vicisitudes en sede jurisdiccional es también algo importante. Muy bien. Bajo esa línea de ideas, entonces vamos a empezar partiendo por el primer tema, ¿no? El primer tema, como ya lo anticipé, es el de prescripción adquisitiva notarial, ¿no? Como antecedente de esta prescripción adquisitiva en sede notarial, nosotros tenemos a la Ley de Regulación de Edificaciones, ¿no? La Ley de Regulación de Edificaciones, como sabemos, la 27.157, estableció un procedimiento simplificador del trámite de regularización de edificaciones. Ahora, ¿por qué se dio esta ley? La ley, como ustedes sabrán, esta ley, la número 27.157, es publicada el 20 de julio del 99, tiene bastantes años, como sabemos. Se dio con el ánimo de simplificar este procedimiento, ¿no? Porque, como sabemos, y eso ya nos dio cuenta Hernando de Soto en su obra El Otro Sendero, el Perú es un país signado por la informalidad en materia de propiedad, especialmente urbana y también rural, ¿no? Hay bastante informalidad. Entonces, con el ánimo de coadyuvar a reducir esta informalidad, es como se dio esta ley 27.157, llamada secas Ley de Regulación de Edificaciones, ¿no? Tiene un nombre más largo, ciertamente, un poco pomposo, ¿no? Pero más conocida es como Ley de Regulación de Edificaciones. Bien. Como repito, entonces, dentro de los mecanismos que se introdujeron en esta ley para hacer viable y de una manera simplificada la tramitación de la regulación de edificaciones, se permitió que el notario pudiera tramitar ante su oficio un procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Pero este procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio en sede notarial tenía como presupuesto que se tratara de un caso de regularización de edificaciones, ¿no? Entonces, ¿qué se entendía por regularización de edificaciones? Regularización de edificaciones significaba la titulación, sanear la titulación de aquellos inmuebles pues, que uno viene poseyendo en zonas urbanas, pero del cual no tiene título, o de aquellas propiedades que están sujetas a lo que antes se llamaba propiedad horizontal, que ahora se llama régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, ¿no? De los cuales uno no tiene tampoco propiedad. Me refiero concretamente a los casos de esos departamentos situados en edificios, ¿no? De las casas que hay en quintas, de las oficinas que hay en locales donde no está saneada nada de la titularidad dominial, ¿no? Entonces, casos como esos. Entonces, esta ley, la ley de regulación de edificaciones, como repito, previno un procedimiento simplificado en sede notarial. Entonces, como desarrollo de la ley 27.157 es como se establece de manera ya arreglada este procedimiento de regulación en sede notarial, con la ley 27.333. La ley 27.333, publicada el 30 de julio del 2007, ya desarrolla de una manera más detallada cómo es este procedimiento, ¿no? Y en cuanto al procedimiento, tenemos los requisitos pertinentes ya plasmados en el artículo 5 de la acotada ley, ¿no?
que en principio, como sabemos, lo que se trata es de acreditar los requisitos que ya establece la normativa común para acceder al subcampeón, ¿no? Como sabemos, anunciado subcampeón corto, subcampeón larga, los plazos, como sabemos, son 5 años, los 10 años según corresponda, ¿no? Y además de eso, sobre todo, acreditar que la posesión sea pública, pacífica, continua, de buena fe y como propietario, ¿no es cierto? Bueno, ahora la pregunta sería, si no hay buena fe, ¿le aplicaríamos la prescripción larga? Bueno, sería una materia de discusión. La ley no se ha puesto a analizar esos detalles, simplemente señala la posición con los registros antedichos, sin hacer mención de la buena fe o no buena fe. En todo caso, si fuera el caso, estimamos que podría ser en todo caso de aplicación cuando no concurriera este requisito adicional de la buena fe y el justo título en plazo de la prescripción larga. Pero bueno, el detalle está en que una vez presentada la solicitud con los recaudos pertinentes en sede notarial, se inicia un trámite, ¿no? Como consecuencia de ese inicio de trámite, el notario cursa una comunicación al registro para que extienda una notación preventiva, caso que haya partida registrada abierta, para que se dé cuenta a terceros del inicio de este procedimiento de subcampeón en sede notarial. Bien. Luego se comunica, se publica esta solicitud, ¿no? Se publica de la manera que detalla la ley, ¿no? Por periódicos, por aviso en el mismo predio. Es más, el notario siente un acta de presencia, es decir, él mismo va personalmente al predio y siente un acta señalando a quién ha encontrado poseyendo, quiénes son los vecinos, alguna otra circunstancia que haya presenciado durante esa diligencia, ¿no? Todo para sustentar debidamente el procedimiento que está llevando. Bueno, entonces, el eventual propietario que se pueda sentir afectado por este procedimiento de prescripción adquisitiva tiene un plazo de 25 días para poder enterarse. Es decir, la notificación, la publicación inicia el cómputo de un plazo para poder formular eventualmente una oposición, plazo que es de 25 días. Entonces, ahí caben dos posibilidades, ¿no es cierto? Una primera posibilidad sería que dentro del plazo alguien alegue que yo soy propietario o que en todo caso el solicitante de subcampeón no cumple con los requisitos que la ley ha señalado para hacerse declarar como propietario. Entonces se formula la oposición. ¿Qué hace el notario cuando se formula la oposición? Como sabemos, el notario suspende el procedimiento notarial y deja salvo el derecho de las partes para que zanje su discusión en vía judicial. Entonces ahí termina en ese caso el procedimiento notarial de subcampeón. ¿Qué pasa si nadie se opone? Si nadie alega que el solicitante no cumple los requisitos o de alguna manera está pretendiendo algo indebido porque no se ajusta a la ley. Entonces, si nadie se opone, el notario lo que hace es declarar, él declara como propietario vía subcampeón al solicitante, ¿no? Entonces, una vez declarada esta propiedad en vía notarial, se comunica de ello al registro para que extienda la partida registrada correspondiente o en su caso haga la inscripción en la partida que ya estuviera previamente abierta, ¿no? Acá la principal cuestión quizás a analizar, o una de las principales cuestiones a analizar, estaría asignada por el hecho de si es suficientemente garantista del derecho del propietario o del afectado esta publicación por este plazo de los 25 días que da lugar a la ulterior declaración de propiedad vía prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Eso está bien, se garantiza suficientemente de esa manera el derecho del propietario que pudiera haberse, o el expropietario, ¿no? Depende de cómo lo veamos, que pudiera haberse afectado o no se garantiza, ¿no? Esa me parece una cuestión que valdría la pena analizar y discutir, ¿no? Porque como sabemos, cuando el asunto se judicializa, normalmente eso es también lo que alega el propietario, ¿no? Fuera de algunos de los casos en los que sostiene que no cumple los requisitos el solicitante, sea del tipo de la posesión, de la pacificidad de la misma,